A donde quiero yo llevarte rápido, hermano, porque sé que el tiempo ha avanzado. Sí, está avanzando. Me doy cuenta que el muchachito creció en la religión, si queremos llamarlo de esta manera. En aquel tiempo debe haber sido algo judío mesiánico, ¿no? O hebreo, ¿no? Digo. No sé con exactitud, pero lo que te puedo decir es que según la historia, el niño creció dentro de la iglesia. Y en el Samuel 1, en el primer Samuel, el capítulo 3, fíjate bien lo que dice. A mí me llama mucho la atención. Dice: una noche poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban acostados y cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Wow. O sea, fíjate bien, ¿dónde estaban dormidos? ¿Dónde estaban acostados? Estaban cerca de Dios, o sea, en pocas palabras. Literalmente, exacto. Sí. ¿Verdad? Y el final va a ser cardíaco. Así que prepárense todos los que están viendo este video, porque como dijo mi pastor Oscar, dijo, les van a tronar los bulbos, y el propósito es de que sigas a Jesús. Sí, como siempre dijo mi mamá, cristianos por Cristo, no por los cristianos. Amén. Es una gran verdad. Es una gran verdad. Ese título debería ser inmortalizado. Debería de ser inmortalizado. ¿Verdad? Tremendo. Entonces, hermano, te das cuenta que después de que crece, se encuentra en la religión, si podemos llamarlo, en el ambiente religioso. Y en una ocasión, el Dios que estamos hablando, el Dios de ese entonces, el Dios que provocó el milagro en el vientre de Ana, sí, ¿verdad? Habló, o sea, donde se originó el verdadero milagro, le habla a Samuel y le dice, dijo Dios, Samuel. Dijo Samuel, Samuel. Y dijo Dios, dijo estas palabras, Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió, fíjate que dijo, yo no te llamé, anda, vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo. Ahí está, eso es lo que a mí Dios volvió a llamarlo. Samuel, Samuel. Él se levantó una vez más y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Wow. Versículo 7, Samuel estaba confundido ya. Fíjate bien, Wow. Estas son las palabras que de repente nosotros dejamos de ilustrar en el panorama bíblico, ¿no? Dice, Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Wow, eso está tremendo, Dice, esta era la primera vez que Dios le hablaba. Tremendo. Ahora, yo no sé si tú sabes qué edad tenía Samuel en ese entonces. Sí. Yo quiero pensar cuánto. No sé, ya andaba haciendo algunos trabajos, calcularemos tal vez unos 10, 12 años. Por ahí, un años. teenager quizás, no sabemos. Sí. Pero, carnal, 13 años viviendo en el ambiente religioso, en el ambiente de Dios, en el servicio de Dios aún, haciendo cosas para... Oye, hermano, perdón que te interrumpa. Tal vez ya era más grande, Samuel, porque dice que Elí ya había quedado ciego. Sí. Entonces ya estaba anciano, sí. Elí, entonces tal vez ya era un adulto Samuel, ¿no? Entonces, carnal, imagínate, ¿no? Samuel estaba confundido porque aún no había escuchado la voz de Dios. Eso es tremendo. Y quiero abrir un paréntesis, carnal, no sé qué Dios te ponga en tu corazón, pero oye, imagínate, o sea, 13 años, 14, 15, 16, quizás 20, en el ambiente religioso, wow. En el ambiente donde creemos que estamos bien porque, pues no sé, ahí se hace lo que cree la gente que está bien. Correcto. Y no es saber, dice que nunca había conocido la voz de Dios. Eso me impacta, hermano, porque te voy a ser muy sincero, a veces en la iglesia la gente no conoce la voz de Dios. No conoce. Es por eso que la gente no cambia, porque no se han encontrado con Dios, porque no han escuchado la voz de Dios. Un día me dijeron por ahí, me dijeron, oiga, ¿y cómo dice usted que oye la voz de Dios? Me preguntaron.
Y es obvio que nunca la he escuchado audible, pero la he escuchado a través de su Espíritu Santo y me hace sentir lo que Él quiere, me hace sentir que reconozca cuando estoy en pecado, me hace sentir cuando Él me dice que me ama. Y yo pienso que la señal más importante en un seguidor de Jesús, ya no voy a decirlo cristiano, un seguidor de Jesús es que conozca la voz de Dios. Claro. Porque el Señor Jesucristo lo dijo: son mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Claro. No siguen al ministro, no siguen al pastor, no siguen al apóstol, no siguen al profeta, no siguen al reverendo, no siguen al esto, siguen la voz de Jesús, ¿no? Claro. Entonces, qué importante. Por eso hay gente que no cambia, siempre ha estado en la iglesia, tienen años y su vida nunca cambió, siempre fue igual. ¿Por qué? Porque no seguía a Jesús. Aunque están en la iglesia, aunque tienen 13 años, 20 años, 50 años. O tienen cargos como en esta ocasión. Tienen cargos. Sí, fíjate. O sea, ¿y qué cargo tenían, hermano? Sí. Sacerdote, presentar, pero no conocían la voz de Dios. Dios nos libre juzgar. Dios nos libre, porque créeme que es lo que es el tema, no juzgar, ¿no? Porque la religión sí juzga. Sí. Religioso, claro. Te va a aventar o nos va a tirar pedras, quizás, no sé, ¿no? Cómo vienes vestido, que cantas, que ofreces. O la manera de cómo lo haces, ¿no? O la manera de cómo lo haces, ¿no? O sea, y sobre todo yo siento que la iglesia, en este caso, necesita cambiar, porque necesita entender que la congregación, la verdadera iglesia de Jesús es un hospital para enfermos, es un hospital que recibe al pobre, al quebrantado, al rico, a la prostituta, al homosexual, a todas las personas, o simplemente a nosotros, los más pecadores, somos los que estamos ahí más adentro, ¿no? Claro, sí. Sí. Entonces, hermano, yo te digo una cosa, es totalmente vital que en estos tiempos la gente sepa y escuche la voz de Dios para sus vidas, para su familia, para su ministerio, para su entorno. ¿Por qué? Porque a veces de veras hemos sido tan afectados por la religión, que lejos de ayudarnos, nos ha perjudicado, ¿no? Sí. Y la única manera es ser libre de la religión, ser libre de los prejuicios, ser libre del ambiente que a veces no te lleva ni a nada, ¿eh? Claro. A veces no te llevan a nada, de veras, es escuchar la voz de Dios. Oye, hermano, y yo sí quiero tocar, yo sé que tú no, Dale. Pero yo sí quiero tocar para todos los que van a estar viendo este video, porque me pasó mucho tiempo. No, es que el hermanito ya se fue de la iglesia y está en rebeldía, está enfrentando un juicio de Dios. Por eso le va como le va, porque está en rebeldía. No sé si se sometió a lo que yo le dije. Y nos vamos de las iglesias, o nos cambiamos, o nos vamos a hacer un trabajo misionero y nos vamos enjuiciados, nos vamos maldecidos, nos vamos hasta con nuestros sueños frustrados, haciéndonos creer y poniéndonos en duda. O sea, cómo es la religión que mata los sueños, hermano. Pero el que escucha la voz de Dios sabe que está siguiendo a Jesús, ¿no? Y me impacta mucho eso que dijiste ahí en la Biblia, hermano, oír la voz de Dios. Fíjate muy bien, ¿qué pasaría si no hay Biblias? ¿Qué pasaría si no hay pergaminos, si no hay Torah? Un manual, no hay un manual, no hay estudios bíblicos, no hay seminario, no hay nada. Lo único que te pone en sobrevivencia es oír la voz de Dios. ¿Sabes qué era lo que caracterizaba a Moisés, a Abraham, a todos ellos? O que oían la voz de Dios. Pues ellos, en realidad, muchos de ellos del principio... No había ni Biblia. No había Biblia, exacto. No había nada. Eso era lo que los mantenía vivos, despiertos, descalibrados, enfocados. Era la voz de Dios. Verdaderamente, ¿no? Ya. Wow. Qué tema, ¿no? Yo creo que en esta tarde, en este día, si alguno está mirando esto, pienso que Dios le puede hablar a su corazón. Ver la revelación que... lo que se está hablando en esta mesa, ¿no? En este programa. Por cierto, es el primer podcast que hacemos juntos, ¿no? Sí. Súper padre, pero creo que nuestra intención es bendecir, es ayudar, iluminar a través de la palabra y de nuestras vivencias, porque yo recuerdo cuando una vez llegaron los discípulos y le dijeron a Jesús: oye, Jesús, ahí andan por ahí otros gentes haciendo milagros en tu nombre, haciendo y deshaciendo y hablando de ti y todo esto, pero ¿cómo vamos a saber cuándo son verdaderos? Claro. Y la gente se pregunta, a ver, ¿quiénes son los otros locos? ¿Serán verdaderos o no serán verdaderos? Y Jesús les dijo unas palabras bien claras. Dijo: hey, por sus frutos los conoceréis. Entonces, carnal, yo no vengo a jactarme en decir cuántos años llevo en el evangelio o mi trayectoria, que en realidad sí es una trayectoria, un caminar con Dios, de espinas, de cardos, de miel, de todo. Pero al final lo que nos hace estar aquí
es Cristo. O sea, el Jesús fue el que nos tiene aquí puestos de pie, ¿no? Hemos sobrevivido a pandemias, Sí. hemos pasado tantas cosas aún dentro de la religión, Sí, dentro del sí, ministerio. sí. Pues tú conoces mi vida, Sí, cómo no. yo conozco tu vida, sabemos todo lo que hemos atravesado en familia, en todo. Y lo que nos hace estar aquí es la voz de Dios. Exacto. Sí, incluso, totalmente. La voz de Dios es la que nos tiene aquí. Incluso yo creo que Dios tuvo que habernos hablado para hacer esto. Para hacer, sí, no. Si no, pues no se hubiera hecho. Tú estás ocupado, yo estoy ocupado, esto es mi mundo. Pero creemos que a través de esto, yo sé que la gente va a ser libre, hermano. Totalmente. Yo siento que el Espíritu Santo está levantando una generación de seguidores de Jesús. Así Ya no es. una religión, ya no una manera, una fórmula. Seguidores de Jesús, aquellos que escuchan la voz de Dios y obedecen y te dice, Claro. bájate, predica, veas esta buena obra, ve y haz esto. Seguidores de Jesús, aquellos que oyen la voz de Jesús. Para concluir, hermano, yo creo que yo estudiaba, ahorita me venía en camino y estaba checando esta información y me di cuenta cuál era la verdadera religión. Tremendo. Porque a mí, bueno, nosotros tenemos una etiqueta, ¿no? Sí, Tú claro. eres pastor, esto, lo otro. Él es de la religión cristiana. Sí. Era católico, es mormón o es testigo, es lo que sea. Y la gente, o sea, etiqueta a las personas Sí. porque es Sí. tal religión. Sí. Pero yo cuando voy a la palabra me doy cuenta de lo que es la verdadera religión. Wow. Y la verdadera religión, hermano, verdaderamente tiene una esencia, tiene un propósito. Un génesis, ¿no? Exacto, tiene sus bases bien trazadas. Si queremos llamarle religión. Claro. Pero a través de la Biblia hay un versículo donde dice que la verdadera religión es la que se encarga de las viudas, Sí. de los huérfanos, que practican el amor, los que no rechazan, los que hacen esto y esto y esto. Y te das cuenta, wow. Entonces, la religión mala o la religión verdaderamente lastima, hiere, condena, maldice, etcétera. Pero la verdadera religión, ¿verdad?, nos enseña a vivir una vida verdadera. Claro. Una verdadera sin filtros, sin tapujos, una vida real. Oye, hermano, y para seguirle avanzando, porque nos quedamos ahí bien interesantes en la lectura. Y sí, Dice ahí que Samuel no oía, no conocía la voz de Dios. Pero quiero que leas adelante la otra parte donde Samuel, ahora él que tampoco no que. Ahí donde dice que Samuel no había tenido el entendimiento, ¿sí? De que Samuel no entendía, no se le había abierto el entendimiento. Recuerdo en cierta ocasión Jesús le dijo a los discípulos, oro por ustedes para que les sea abierto el entendimiento. Claro. Es algo de lo que yo batallo mucho hoy en Sí. día con las personas que conozco, que yo le pido al Señor hoy en este momento que te abra el entendimiento. Así para es. que puedas entender el mensaje que queremos transmitirte hoy, esta tarde. Así que le damos lectura, hermano, a ese pedazo. Vamos ahí un poquito ahí en el capítulo 3. Vamos a leerle ahí más o menos después de que Samuel no escucha la voz de Dios. un segundo, aquí estamos. Se me fue aquí el iPad, pero aquí estamos. Vamos como quieres, eso lo editamos ahí. Sí, claro. Sale. Entonces nos quedamos en el versículo, hermano, en el que no solamente Samuel no sabía oír la voz, sino que había algo más también, que Samuel no se le había despertado. Claro. ¿Lo lees? El versículo más bien era 1 Samuel, el versículo 7, aquí lo subrayé. Ok. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No conocía a Jehová, no oía la voz de Jehová y la palabra de Jehová no había sido revelada. Ahí llegaste a un tema totalmente tremendo, ¿no? Kilométrico. Sí. Porque si hay niveles de revelación, de entendimiento, aquí está un principio de entendimiento de revelación, ¿no? Sí. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. En tu experiencia, hermano, ¿qué le puedes decir a la audiencia, a las personas que van a estar viendo este video acerca de la revelación de la palabra de Dios? Híjole, la verdad, hermano, híjole, eso es un tema bien tremendo, pero sencillo a la misma vez, porque Cristo no es confusión. Cristo es verdad y y la verdad te va a llevar a vivir la verdad, ¿no? Pero yo creo que cada persona camina con Dios. Los que han tenido
privilegio de escuchar la voz de Dios, caminan, conocen a Dios, ellos conocen a Dios y Dios los conoce a ellos. Claro. Pero creo que hay algo extra, ¿verdad? De eso, sino que es cuando tú te recibes una revelación de parte de Dios sobre tu vida, sobre tu asignación, sobre las cosas que tienes que hacer aquí en la tierra. Entonces, te puedo decir que para mí que es una revelación. La revelación es algo que Dios te lo hace saber, o sea, te lo muestra, te lo revela, ¿verdad? Con exactitud, con detalles, con cosas, con peso, que en el momento podías haberlo entendido de alguna manera, pero cuando la palabra se te revela o se te da, entonces puedes ver con exactitud qué es lo que Dios te está poniendo a hacer